En el pueblo de Altea de los Hilos, el crepúsculo no era una transición poética, sino una sentencia. Cuando el sol comenzaba a 100 tras las colinas de ceniza, el silencio se volvía tan denso que podía herir los oídos. No era el silencio de la paz, sino el de la anticipación. Elías, con las manos nudosas y manchadas por el tiempo, cerraba las pesadas cortinas de terciopelo de la sala. A su lado, Clara encendía las velas de sebo, una a una, siguiendo un patrón geométrico que habían repetido durante 40 años. No se miraban, pero sus movimientos estaban tan sincronizados que parecían una danza ensayada en la penumbra. El ritual del atardecer era la única ley que importaba. ¿Escuchas eso?, susurró Clara, con la voz quebrada por la humedad del aire. Elías se detuvo, con la mano aún sobre la tela de la cortina. Fuera, el viento comenzó a silbar de una manera antinatural, un sonido agudo, casi metálico. Era el roce de la seda contra la piedra. El tejedor había llegado. Nadie en Altea de los Hilos había visto jamás al tejedor, o al menos nadie que hubiera conservado la cordura para contarlo. Se decía que era una presencia vasta, una entidad hecha de sombras y paciencia que descendía de las cumbres para tejer la red que sostenía la existencia del pueblo. Entre cada casa, entre cada chimenea y cada ventana, el tejedor extendía hilos de una seda tan fina que era invisible al ojo humano durante el día, pero que bajo la luna brillaba con un fulgor mortecino, como venas de plata pulsando en la oscuridad. Esos hilos no eran simples adornos. Eran el sustento de la voluntad humana. En Altea, el amor, la lealtad y los recuerdos no residían en el corazón, sino en la integridad de esa seda. Si el hilo que conectaba tu hogar con el de tu vecino se mantenía tenso, la comunidad prosperaba. Pero si el hilo que unía a una pareja se debilitaba, el afecto se evaporaba como el rocío. «Está cerca de la valla», dijo Elías, sentándose en su sillón orejero frente a la chimenea apagada. En el interior de las casas, el fuego estaba prohibido de noche. El humo podía enredarse en los hilos y asfixiar el destino de los habitantes. Clara se sentó frente a él. Entre ellos, suspendido en el aire del salón, flotaba el hilo principal de su hogar. Era una hebra casi imperceptible, pero para ellos era tan real como una viga de roble. Ese hilo nacía del pecho de Elías y se hundía en el de Clara, conectándolos en un puente de luz pálida. Era su tesoro más preciado, 40 años de inviernos compartidos, de lutos superados y de risas que aún resonaban en las esquinas de la casa. «Hoy el viento suena distinto, Elías», comentó ella, acariciando el camafeo que colgaba de su cuello. «Se siente pesado, como si la seda estuviera cargada de agua. Es el miedo de los demás, Clara. El pueblo está inquieto. Dicen que en la plaza principal, los hilos de los jóvenes se están enredando. El tejedor no perdona la confusión». Se quedaron en silencio, observando cómo la última claridad del día moría tras los cristales. Fuera, el mundo exterior se convertía en un territorio prohibido. Las calles de Altea se transformaban en un telar gigante donde el movimiento era un pecado capital. Si alguien osaba salir, corría el riesgo de tropezar con un hilo ajeno, de romper una promesa que no le pertenece o, peor aún, de atraer la atención de las extremidades invisibles de la entidad. La casa de los ancianos era un refugio de orden. Cada objeto estaba en su lugar para evitar accidentes. Las esquinas de los muebles estaban acolchadas. No había alfombras que pudieran provocar un traspié. Vivían con la precaución de quien custodia una gema de cristal en medio de un terremoto. Para ellos, esa precaución era la máxima expresión de su amor. Cuidar el hilo era cuidarse a sí mismos. Clara se levantó para buscar una manta. Sus pasos eran cortos, calculados. Elías la observó con una ternura infinita, notando cómo la luz de las velas esculpía las arrugas de su rostro, cada una de ellas un mapa de su vida juntos. En ese momento, la paz parecía absoluta. El mundo exterior podía desmoronarse bajo el peso de la seda oscura, pero mientras su hilo brillara con esa suave luminiscencia plateada, nada podía dañarlos. Sin embargo, el destino en Altea es tan frágil como el material que lo rige. Un pequeño descuido, una vibración errónea en el aire, y la arquitectura de toda una vida puede colapsar. «Traeré un poco de té frío, Elías»,
El frío de la noche ya está entrando por las rendijas, dijo Clara, dándose la vuelta. Fue entonces cuando ocurrió. Un movimiento mínimo. Un jarrón de porcelana que no debería haber estado tan cerca del borde de la mesa auxiliar. Un roce apenas perceptible de la manga del vestido de Clara. El jarrón no cayó con estruendo, sino que se deslizó, golpeando la pata de la mesa de madera. La vibración, una onda de choque invisible pero letal, viajó por el aire seco de la habitación. Elías vio, con el tiempo ralentizado por el horror, como el hilo de seda que los unía reaccionaba. La hebra, que siempre había sido flexible y resistente, se tensó hasta volverse una línea rígida de luz blanca. Un sonido seco, como el de una cuerda de violín rompiéndose en la distancia, cortó el aire. El hilo se partió. Los extremos de la seda se retrajeron violentamente hacia sus pechos, desapareciendo bajo la piel. En ese instante, la vela más cercana a ellos se apagó sin que hubiera corriente de aire. Elías miró a Clara, y por primera vez en 4 décadas, sintió que la mujer que tenía enfrente era una completa desconocida. El calor que siempre emanaba de su presencia se había transformado en un vacío gélido. El horror no fue un grito, sino un vacío. El vínculo se había roto, y la noche apenas comenzaba. El silencio que siguió al chasquido del hilo no fue un vacío ordinario, fue una amputación sensorial. Elías estiró la mano hacia el espacio donde hace un segundo vibraba la conexión con su esposa, pero sus dedos solo encontraron un aire rancio y extrañamente pesado. Al mirar a Clara, el terror le recorrió la espina dorsal. Sus ojos, siempre llenos de una chispa de complicidad compartida, se habían vuelto opacos, como canicas de vidrio soplado que han perdido su brillo. ¿Quién eres?, susurró Clara. Su voz no tenía rastro de malicia, solo una indiferencia devastadora que dolió más que cualquier insulto. Elías sintió un golpe en el pecho. No era un dolor físico, sino la sensación de que sus propios recuerdos se estaban deslavando. Intentó evocar el día de su boda, el olor del azahar y el calor de la mano de Clara, pero la imagen se pixelaba, se deshacía como papel mojado en una tormenta. El hilo roto no solo cortaba el afecto presente, sino que estaba devorando el pasado de forma retroactiva. Si no hacían algo, al amanecer no solo serían extraños, serían cáscaras vacías habitando una casa llena de muebles que no significarían nada. Clara, soy yo, Elías, dijo él, intentando dar un paso hacia ella. Pero al moverse, la casa crujió de una forma que nunca había escuchado. Sin el hilo que anclaba su amor a las paredes, el hogar comenzó a transformarse. Las sombras de las esquinas, antes inofensivas, se estiraron como dedos largos y huesudos que empezaron a trepar por los retratos familiares. En las fotografías, los rostros de sus hijos y nietos comenzaron a desvanecerse, dejando óvalos blancos y anónimos tras el cristal. La temperatura descendió excesivamente. El frío no venía de fuera, sino de las grietas que se abrirían en el tejido mismo de su realidad. Elías comprendió que la casa ya no los reconocía como dueños. El refugio se estaba convirtiendo en una trampa de madera y piedra que intentaba digerirlos. «Debemos salir», sentenció Elías, con una urgencia que rozaba el pánico. «Clara, Moraine, tenemos que ir a la Plaza de los Nudos. Tenemos que reparar esto antes de que el olvido sea total». Clara lo miró con desconfianza, encogiéndose sobre sí misma. Para ella, ese anciano de hombros caídos era un intruso en su sala. Sin embargo, algo en el tono de Elías, un eco residual de una autoridad amada que aún vibraba en sus huesos, la hizo asentir levemente. «Siento que me falta algo aquí dentro», dijo ella, tocándose el esternón, justo donde el hilo se había retraído. «Es como si tuviera un agujero que se traga el aire. Es el hilo, Clara. Se ha roto. Y si no lo anudamos antes de que el sol toque el campanario, ese agujero se tragará todo lo que somos». Elías caminó hacia la puerta principal. Sus manos temblaban mientras retiraba las pesadas trancas de madera. Abrir esa puerta de noche era un acto de suicidio social y espiritual en Altea de los Hilos. Era invitar al caos a entrar, o peor aún, entregarse a la voluntad del tejedor. Pero quedarse era morir en vida, viendo cómo el rostro de la persona que más amaba se convertía en el de una desconocida de mármol.
Al abrir la puerta, el aire del exterior los golpeó con la fuerza de una marea negra. El pueblo de Altea había desaparecido bajo una arquitectura de pesadilla. Las calles no eran de piedra, sino que estaban cubiertas por una densa neblina de seda que colgaba desde los tejados como sudarios. Millones de hilos invisibles de día ahora brillaban con una luz violácea y enfermiza, entrecruzándose en ángulos imposibles que desafiaban la geometría. Elías dio el primer paso hacia el porche, sujetando con fuerza la mano de Clara. Ella se resistió un segundo, su instinto de preservación luchando contra la extraña inercia de ese hombre desconocido. «No sueltes mi mano», suplicó Elías con voz ronca. «Si nos separamos en la oscuridad, los hilos de los demás nos confundirán. Podrías vivir la vida de otra persona, o perder la tuya para siempre en el telar de otro». Desde las profundidades del pueblo, llegó un sonido rítmico. Clac, clac, clac. Era el sonido de unas quelíceras gigantescas golpeando contra el empedrado, o quizás el de unas agujas de hueso tejiendo el destino de los durmientes. El tejedor estaba activo, y ellos acababan de entrar, sin permiso, en su dominio. La calle, que Elías conocía de memoria, se sentía alienígena. Las casas de sus vecinos parecían crisálidas gigantes, envueltas en capas de seda protectora. Algunos hilos vibraban con un tono dorado suave, familias en paz, pero otros emitían un zumbido discordante y rojizo, señal de rencores que amenazaban con romper la fibra. De repente, un hilo negro, horrible como una soga, descendió del cielo y se interpuso en su camino. Al rozarlo accidentalmente con el hombro, Elías gritó. Una oleada de tristeza ajena, un dolor que no le pertenecía, la pérdida de un hijo que no era el suyo, inundó su mente con la fuerza de un tsunami. «No lo toques», gritó Clara, reaccionando por puro instinto protector, aunque aún no recordara por qué ese hombre le importaba. Elías se tambaleó, con lágrimas que no eran suyas rodando por sus mejillas. El pueblo ya no era un conjunto de edificios, era un sistema nervioso expuesto, un laberinto de emociones ajenas donde cada paso en falso podía borrar su identidad para siempre. Estaban a mitad de camino hacia la plaza, pero la oscuridad parecía cobrar vida, cerrándose sobre ellos como una boca que se prepara para tragar. La casa que dejó atrás no era ya un hogar, sino un cascarón de recuerdos en análisis. Mientras se alejaban, Elías sintió un tirón en la nuca, como si una mano invisible intentara arrancarle la última imagen nítida que conservaba de Clara. Ella riendo bajo un cerezo, con el vestido manchado de jugo de fruta. La imagen se desvaneció, dejando solo una mancha borrosa de color rosa en su mente. El proceso de borrado se estaba acelerando. «No mires atrás», advirtió Elías, aunque su propia voz le sonaba extraña, como si viniera de un túnel profundo. «Si miras la casa, el vacío que dejamos allí te reclamará». Clara caminaba a su lado, pero su lenguaje corporal había cambiado por completo. Sus hombros, antes caídos por el peso de los años compartidos, ahora estaban rígidos y defensivos. Lo miraba de reojo, como se mira a un guía sospechoso en una tierra hostil. Para ella, el mundo se había vuelto un rompecabezas cuyas piezas no encajaban, y aquel hombre que le apretaba la mano era el único punto de anclaje en una realidad que se disolvía. A medida que avanzaban por la calle de los suspiros, la arquitectura del pueblo comenzó a distorsionarse. Las paredes de piedra de las casas vecinas parecían palpitar, expandiéndose y contrayéndose como si estuvieran hechas de carne y seda en lugar de granito. Los hilos del tejedor, que en la parte alta del pueblo eran finos y ordenados, aquí se regresó una maraña caótica. Colgaban de los aleros como lianas de luz pálida, obstruyendo el paso con una viscosidad luminosa. «Siento que las paredes me observan», susurró Clara, deteniéndose en seco. «Escucho sus pensamientos, Elías, o lo que sea que sean estos ruidos». El entorno se volvió más hostil con cada paso. El suelo bajo sus pies comenzó a sentirse blando, como si estuvieran caminando sobre una alfombra de telarañas superpuestas. El aire se llenó de un polvillo brillante que les dificultaba respirar. Era polen de seda, el residuo de la creación constante de la entidad que gobernaba el pueblo. Clara se detuvo frente a un escaparate oscuro. En el reflejo del vidrio, vio su propia imagen, pero algo estaba terriblemente mal.
Su reflejo no tenía ojos, solo dos cuencos llenos de hilos blancos que empezaban a brotar hacia afuera. Se llevaron las manos a la cara, aterrorizada, pero al tocarse, su piel se sintió normal. El reflejo, sin embargo, seguía transformándose, mostrando lo que sucedería si fallaban. Se convertiría en una extensión más del telar, una marioneta sin voluntad propia. Elías, estoy olvidando mi nombre, dijo ella con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Sé que empieza con una letra suave, como un suspiro, pero la palabra se me escapa. Me siento ligera, como si pesara menos que una pluma. Tu nombre es Clara, dijo él, deteniéndose y tomándole el rostro con ambas manos, obligándola a mirarlo. Y eres la mujer que plantó las dalias rojas en nuestro jardín porque decías que el mundo necesitaba más fuego. Eres la que me sostuvo la mano cuando perdimos nuestra primera casa. Eres mi esposa. Él intentó besarla, buscando en el contacto físico una chispa que encendiera el hilo roto, pero el beso era frío. No hubo conexión, solo el roce de dos extraños en medio de un naufragio. La ley del tejedor era absoluta. Sin el hilo de seda, el contacto físico era solo materia chocando contra materia. No era su imaginación. Al pasar cerca de la casa de los señores Mendoza, el hilo que conectaba esa vivienda con la calle vibraba con un sonido estridente, similar al de una colmena enfurecida. Era un hilo de color ámbar sucio, cargado de resentimientos acumulados durante décadas. Al acercarse demasiado, Elías y Clara sintieron una presión opresiva en el pecho. Ráfagas de discusiones antiguas, de platos rotos y silencios punzantes se filtran en sus mentes a través de la estática del aire. Es el eco de los hilos, explicó Elías, apretando los dientes para no sucumbir a la amargura ajena. Sin nuestro propio hilo para protegernos, somos como esponjas. Estamos absorbiendo las verdades que el pueblo ocultó de día. De pronto, las sombras en el suelo comenzaron a despegarse de las piedras. No eran sombras de objetos, sino proyecciones de los hilos rotos de otros tiempos. Figuras translúcidas y grisáceas, restos de personas que no lograron reparar su vínculo antes del alba, vagaban por los bordes de la calle. No tenían rostro, solo una leve neblina donde debería estar el corazón. Una de esas figuras se interpuso en su camino. Extendió una mano que terminaba en filamentos deshilachados, buscando desesperadamente algo a lo que aferrarse. Clara soltó un grito ahogado y retrocedió, casi rompiendo el contacto con Elías. «No los toques», rugió Elías, tirando de ella con una fuerza que no sabía que aún poseía. «Si te toca, su olvido se convertirá en el tuyo. Se convertirá en el nuestro». La figura emitió un lamento que sonó como el viento pasando por una flauta rota y se deshizo en una nube de polvo plateado al ser rozada por un hilo vibrante que descendía del tejado. El tejedor estaba limpiando los restos, reclamando la materia prima para su próximo diseño. «Mira hacia allá», señaló Elías, tratando de ocultar su desesperación. Al final de la calle, la plaza de los nudos comenzaba a vislumbrarse. No era una plaza común. Era un cráter de luz blanca donde millas de millones de hilos convergían en un punto central que ascendía hacia las nubes negras. Era el corazón del telar, el lugar donde el destino se fabricaba y se reparaba. Pero para llegar allí, debían cruzar el puente de los suspiros, una estructura de madera vieja que ahora estaba completamente envuelta en una seda negra y pegajosa. Y en medio del puente, una silueta masiva, con múltiples extremidades que se movían con una gracia letal, terminaba de tejer una barrera. El tejedor los estaba esperando. La plaza de los nudos se estremeció. El zumbido eléctrico del uso central pasó de ser un murmullo a un rugido ensordecedor que hacía vibrar los huesos de Elías y Clara. Las hilanderas del olvido, esas figuras sin rostro, se deslizaron sobre el suelo de cristal con una velocidad sobrenatural, sus tijeras de hueso emitiendo un sonido rítmico. Clac, clac, clac. Cada paso de las guardianas dejaba un rastro de escarcha gris que apagaba la luz de los hilos cercanos. «El nudo, Clara». «Alcánzalo», gritó Elías, estirando su brazo hacia las hebras ocre y oro que luchaban por trenzarse en el aire. Pero el tejedor no se limitaba a observar. Desde las alturas de la catedral de seda, descendieron zarcillos de una sustancia negra y pegajosa,
similar al alquitrán pero hecha de puro olvido. Estos zarcillos envolvieron los hilos de la pareja, asfixiando la luz que emanaba de sus verdades recién confesadas. La conexión comenzó a languidecer, volviéndose de un gris ceniza. De repente, el entorno cambió. El suelo de la plaza dejó de ser cristal para convertirse en un espejo de agua oscura. Elías miró hacia abajo y vio reflejada no su imagen actual, sino versiones de sí mismo que nunca ocurrieron. Se vio joven, solo, viajando lejos de Altea. Se vio rico, pero con los ojos vacíos. El tejedor estaba atacando su resolución, mostrándole lo que pudo ser si el hilo nunca hubiera existido. Mirad la carga que sostenéis, retumbó la voz de la entidad, ahora multiplicada por 1000 ecos. El amor es un grillete de seda. Sin él, seríais ligeros. Seríais libres del dolor del otro. ¿Por qué remendar una cadena que el destino ya ha roto para vosotros? Clara soltó la mano de Elías. Sus ojos se fijaron en las visiones del agua. Se vio a sí misma sin las arrugas del sacrificio, sin las manos gastadas por cuidar de una casa y de un hombre. Se vio joven y radiante, caminando por prados que no conocían el toque del tejedor. «Es tan ligero», susurró ella, estirando una mano hacia su propio reflejo. «No hay peso en mis hombros. No hay miedo al atardecer. Clara, es una trampa». Elías intentó rodearla con sus brazos, pero ella se sentía como humo. «Esa libertad es el vacío. No eres tú, es solo la ausencia de todo lo que hemos construido». Una de las hilanderas del olvido se interpuso entre ellos. Levantó sus tijeras, con un movimiento certero, cortó el aire justo donde los hilos de la pareja intentaban unirse. El sonido no fue físico, fue un desgarro en el alma. Elías sintió que su propia identidad se deshilachaba. Empezó a olvidar cómo se sentía el calor de la cocina en invierno, cómo sonaba la risa de Clara cuando él contaba un chiste malo. El tejedor estaba ganando. Estaba convirtiendo su historia en materia prima para el telar general, borrando la singularidad de su vínculo para que Altea siga siendo un pueblo de sombras obedientes. «Si quieres el nudo», siseó una hilandera al oído de Elías, con una voz que sonaba como arena cayendo en un reloj. «Debes dar un paso al frente. Pero el nudo no se hace con las manos. Se hace con la sangre de la memoria». Elías comprendió entonces la naturaleza cruel del sacrificio final. Para unir los hilos en el corazón del telar, debían entrelazarlos esencialmente a través de sus propios cuerpos. Debían convertirse en la aguja y el dedal. «Clara, mírame», dijo Elías, ignorando las tijeras que rozaban su cuello. «No mires el agua. Mírame a mí. No soy un reflejo de lo que pudiste ser. Soy el hombre que estuvo allí cuando el mundo se puso oscuro. Soy el que conoce el mapa de tus cicatrices porque estuve cuando se cerró». Clara Perpedio. La visión de la joven radiante en el agua comenzó a distorsionarse, revelando la verdad. Una cáscara vacía, hermosa pero sin alma. Ella volvió la vista hacia Elías, hacia su rostro cansado y sus ojos llenos de una devoción que el olvido no había podido apagar del todo. «Recuerdo», dijo ella con dificultad, «recuerdo el frío de la noche que se rompió el hilo. Recuerdo el miedo. Y recuerdo que no quería estar sola en ese miedo». Con un esfuerzo sobrehumano, Clara rompió el hechizo del espejo y tomó el extremo de su propio hilo grisáceo. Elías tomó el suyo. El contacto con la seda viva era como sujetar un cable de alta tensión. El dolor era insoportable, una descarga de recuerdos punzantes y emociones crudas que les recorría los brazos. Las hilanderas se chillaron y se lanzaron sobre ellas, con las tijeras abiertas para el tajo final. El aire se llenó de jirones de seda negra. Elías y Clara se abrazaron en el centro de la plaza, uniendo los extremos de sus hilos entre sus pechos, creando un puente humano de carne y luz. Un estallido de energía ocre y dorada barrió la plaza, lanzando a las hilanderas hacia las sombras. Por un momento, el zumbido del tejedor se detuvo. El silencio fue absoluto. En el centro de su abrazo, los hilos comenzaron a retorcerse, fusionándose con un brillo tan intenso que resultaba imposible de mirar. El nudo se estaba formando, pero no era un nudo perfecto. Era una cicatriz de luz, gruesa y vibrante, que los atravesaba a ambos. Sin embargo,
El triunfo fue breve. El cielo de seda sobre la plaza comenzó a descender. El tejedor mismo, la entidad colosal de 1000 miembros, bajaba furioso desde su trono de nubes. Ya no buscaba su olvido, buscaba su destrucción. El suelo de cristal empezó a resquebrajarse bajo el peso de la deidad que reclamaba su tributo por haber desafiado las leyes de la noche. «Tenemos que correr», gritó Elías, sintiendo como el hilo reparado tiraba de su corazón con una fuerza violenta. El nudo está hecho, pero el sol aún no ha salido. La salida de la plaza se estaba cerrando, tejida por 1000 hilos de sombra que buscaban sellarlos dentro del corazón del sistema para siempre. La plaza de los nudos se convirtió en una trampa de geometría imposible. El tejedor, ofendido por la insolencia de 2 mortales que habían osado remendar lo que él había desechó, descendió como una catarata de extremidades de sombra. Cada una de sus patas, largas como agujas de catedral, golpeaba el suelo de cristal provocando grietas de las que brotaba un vapor negro y fétido, el residuo de las vidas olvidadas. «Cor Clara, no mires las grietas», gritó Elías, cuya voz apenas se oía sobre el rugido del telar. A pesar del dolor lacerante en sus pechos, donde el hilo recién anudado tiraba de su carne con una fuerza eléctrica, la pareja corrió hacia la salida de la plaza. Pero el camino ya no era recto. El tejedor estaba reconfigurando el pueblo en tiempo real. Las casas de Altea se estiraban y se retorcían, convirtiéndose en un bosque de pilares de piedra y seda que se cerraba sobre ellas. De repente, el suelo bajo sus pies desapareció. No cayó al vacío, sino que quedaron suspendidos en una red de hilos de arrepentimiento. Eran filamentos de un color violeta oscuro que se pegaban a su piel como brea caliente. Al contacto, Elías sintió un peso insoportable. Recordó cada palabra hiriente que alguna vez le dijo a Clara, cada secreto que guardó por cobardía, cada vez que el egoísmo le hizo apartar la mirada del dolor de ella. «Es el peso de la verdad», aulló el tejedor, cuya voz ahora siseaba desde todas las direcciones. «Vuestro nudo está hecho de culpas. Dejad que la seda os consuma y seréis libres del peso de haberos amado tanto tiempo». Clara estaba hundiéndose en la roja violeta. Sus manos, antes firmes, buscaban desesperadamente algo a lo que aferrarse. «Elías, me pesa el corazón», gemía ella, con los ojos llenos de una tristeza ancestral. «Recuerdo la vez que me mentiste sobre el dinero. Recuerdo cuando me dejaste sola tras el entierro de mi madre. El hilo duele, Elías. Duelo recuerda». Esa era la prueba final del tejedor. Mostrarles que un amor reparado no es un amor perfecto, sino uno lleno de cicatrices. Elías, sintiendo que sus propios pulmones se llenaban de la seda violeta del arrepentimiento, comprendió que no podía luchar contra la verdad. Tenían que abrazarla. «Sí, Clara. Duelo», gritó él, forzando sus brazos para alcanzarla a través de la roja pegajosa. «Pero prefiero este dolor contigo que la paz del olvido sin ti. Nuestro hilo no es de seda pura, es de piel y sangre, de errores y perdones». Con un esfuerzo que le desgarró los músculos de la espalda, Elías logró sujetar a Clara. Al tocarla, el hilo ocre y oro que los unía emitía un pulso de luz tan violento que quemó la red de arrepentimientos a su alrededor. La luz no era blanca y aséptica como la del tejedor. Era una luz cálida, anaranjada, como la de un hogar encendido en pleno invierno. El tejedor emitió un alarido agudo, un sonido que recordó al cristal rompiéndose. Por un instante, la entidad retrocedía, cegada por la honestidad bruta de ese vínculo imperfecto. Aprovechando el hueco, la pareja se lanzó hacia la calle principal, que ahora parecía un túnel de seda que se colapsaba. Pero el tiempo se agotaba. En el horizonte, más allá de las colinas de ceniza, el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido, el preludio del alba. Si el sol los encontraba fuera de su casa con el hilo expuesto, la luz del día, que no conoce de sombras ni de nudos, desintegraría la seda ya ellos con ella. «Estamos cerca, Clara. Puedo ver el alero de nuestra casa». «J.D.O. Elias». Sin embargo, al llegar frente a su puerta, se encontraron con el obstáculo definitivo. La casa ya no tenía puerta. El tejedor, en un último acto de malicia, había sellado su refugio con una pared de seda negra, gruesa y dura como el acero. Detrás de ellos,
La sombra masiva de la entidad se alzaba de nuevo, bloqueando la poca luz que empezaba a filtrarse del este. No hay regreso al refugio, sentencia el tejedor. Habéis elegido el nudo, ahora seréis el nudo que cuelga de mi telar por toda la eternidad. El frío del amanecer comenzó a morderles la piel. Elías miró a Clara, y en sus ojos vio una determinación que no había visto en 40 años. Ella no estaba asustada, estaba furiosa. El amor, en su forma más pura, se había transformado en un instinto de supervivencia feroz. Él cree que la seda es suya porque la teje, susurró Clara, acercándose a la pared negra. Pero nosotros somos los que le damos la fuerza. Clara tomó el nudo que vibraba entre sus pechos, en un acto de fe ciega, lo presionó contra la seda negra de la puerta. Elías puso sus manos sobre las de ella. El sacrificio ya no era un recuerdo, era su propia energía vital la que fluía hacia la barrera. La seda negra empezó a brillar, no por la luz del sol, sino por el calor de dos vidas que se negaban a ser borradas. La barrera comenzó a ablandarse, a ceder, volviéndose transparente como el ala de una libélula. Pero afuera, el primer rayo de sol ya tocaba la punta del campanario de Altea. El tiempo se había detenido en un segundo agónico. El primer rayo de sol presionando la veleta de hierro del campanario con la precisión de un verdugo. En Altea de los Hilos, esa luz no traía esperanza, sino la disolución de todo lo que la noche había tejido. Para Elías y Clara, aquel destello dorado era una amenaza de muerte. Si el sol tocaba su hilo reparado antes de que estuvieran a salvo tras sus muros, la seda se evaporaría y con ella, la esencia misma de sus almas. Ahora, Clara, rugió Elías, empujando con el hombro la barrera de seda negra que empezaba a deshacerse bajo el calor de su vínculo. La pared cedió con un sonido de tela desgarrada. Se desplomaron hacia el interior de su sala justo cuando la claridad del alba inundaba la calle, borrando instantáneamente las huellas de sus pasos y las sombras de las hilanderas. Elías pateó la puerta de madera, cerrándola de golpe y echando las trancas con una fuerza que le hizo crujir los huesos. Se quedaron en el suelo, jadeando, envueltos en una penumbra que se sentía bendita. El silencio volvió a la casa, pero ya no era el silencio tenso de la noche, era un vacío expectante. Elías buscó la mano de Clara en la oscuridad. Sus dedos se entrelazaron y, por primera vez desde que el jarrón se hizo añicos, sintió un flujo de calor constante. Miró hacia el centro de la habitación. Allí, flotando entre ambos, el hilo ocre y oro palpitaba con una luz suave y rítmica. Ya no era una hebra fina y perfecta, ahora era un cordón grueso, lleno de nudos y protuberancias donde la seda se había fusionado a la fuerza. Era una cicatriz luminosa. Elias, susurró Clara. Su voz ya no era la de una desconocida, pero tampoco la de la mujer de ayer. Había una profundidad nueva en su tono, una gravedad ganada en el abismo. Aquí estoy, Clara. Estamos en casa. Él se levantó con dificultad y caminó hacia las cortinas de terciopelo. Al descorrerlas con cautela, vio el pueblo de Altea bajo la luz de la mañana. Parecía un lugar ordinario. No hay rastros de seda negra, ni de figuras sin rostro, ni de la presencia colosal del tejedor. Sus vecinos salían de sus casas, barriendo sus porches y saludándose con la cortesía monótona de siempre. Pero Elías ahora veía lo que ellos no. Veía la fragilidad en sus rostros, la sutil palidez de quienes viven bajo una dictadura invisible del olvido. Se volvió hacia Clara. Ella estaba observando el jarrón roto en el suelo. Los trozos de porcelana seguían allí, un recordatorio físico de cómo empezó la pesadilla. Ya no recuerdo cómo era el jardín de mi madre, dijo ella de repente, con una tristeza serena. El tejedor se llevó ese recuerdo en el puente para dejarte pasar. Y tú entregaste nuestro primer encuentro. Elías sintió el hueco en su memoria. Sabía que amaba a Clara, pero el porqué inicial, el chispazo del primer día, se había perdido en las fauces de la entidad. Eran amantes que habían salvado su matrimonio, pero que habían perdido al prólogo de su historia. Es el precio, Clara, respondió él, acercándose y rodeándola con sus brazos. El tejedor nos devolvió el futuro, pero quedó con trozos de nuestro pasado. Se abrazaron, y al hacerlo, el hilo de seda se contrajo,
hundiéndose suavemente en sus pechos hasta desaparecer bajo la piel. El nudo ahora estaba dentro de ellos, formando parte de su biología. No era un adorno del destino, era una armadura. A medida que el día avanzaba, se dio cuenta de que algo había cambiado de forma irreversible. El pueblo de Altea seguía sus reglas. Nadie hablaba de la noche, nadie mencionaba al tejedor. Pero cuando Elías y Clara caminaban por la plaza, los hilos de los demás, esas hebras invisibles de obediencia, parecían vibrar con miedo al paso de la pareja. Ellos eran los únicos que recordaban la verdad. Eran los únicos que sabían que el amor no es algo que se recibe del cielo, sino algo que se defiende con las uñas en la oscuridad total. Esa noche, cuando el sol volvió a ocultarse tras las colinas de ceniza, Elías y Clara no realizaron el ritual de las velas con miedo. Se sientan frente a la chimenea apagada, tomados de la mano. Fuera, el viento comenzó a silbar con ese tono metálico que anunciaba la llegada del tejedor. Se escucha el roce de la seda contra las piedras del tejado. Pero dentro de la casa de los ancianos, no hubo tensión. El tejedor podía tejer 1000 redes en las calles, podía intentar borrar 1000 memorias, pero no podía destruir lo que se había anudado con el sacrificio de la voluntad humana. ¿Crees que volverá a intentarlo?, preguntó Clara, mirando hacia la puerta sellada. Que lo intento, respondió Elías con una sonrisa cansada pero firme. Ahora sabemos que los hilos invisibles no nos sostienen a nosotros. Nosotros sostenemos los hilos. En la penumbra, la cicatriz en sus pechos brilló por un segundo con un tono ocre intenso, desafiando a la oscuridad que rugía fuera. Altea seguía siendo una prisión de seda, pero en ese pequeño refugio, 2 ancianos habían aprendido que el amor más duradero no es el que nunca se rompe, sino el que tiene la valentía de repararse, nudo a nudo, hasta volverse irrompible.